¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Intégrate, que lleva a sus hogares nuevamente un programa de mucho interés. Y en esta ocasión, tenemos un invitado que ya es parte de la casa. Nos referimos al doctor Ricardo Contreras Soto, antropólogo. Ustedes recordarán, hace algún tiempo nos vino a visitar para hablarnos sobre el fenómeno de la migración, sus orígenes, sus problemáticas y algunas propuestas de solución. En un segundo programa hablamos sobre la pobreza en esta región Laja-Bajío y sobre todo destacamos la última parte del programa donde nos traía muchas propuestas para potenciar las cosas que ya están en Apaseo y sobre todo la construcción de lo que él llama una cultura de la paz. Y vamos a tenerlo en este tercer programa, continuando un poco con este tema. Se ha titulado Esquemas mentales de la pobreza, o más bien Desigualdad cultural y esquemas mentales. Es decir, un poco qué es lo que causa la pobreza, los esquemas que tienen las personas y que no les permiten desarrollarse más, o por el contrario, es la pobreza la que hace que sus esquemas mentales se conformen de tal manera que no les permiten un mejor desarrollo. Pero para dilucidar algunas de estas preguntas, pues vamos a dar la bienvenida al doctor Ricardo Contreras. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias, Pepe. Agradezco al canal Intégrate que me da nuevamente cabida de oportunidad y la primicia pues de platicar de este tema que viene a ser como la síntesis de muchos de los trabajos que hemos hecho sobre pobreza, desigualdad, migración y demás. Claro que sí, bienvenido nuevamente. Le decía, ya es como parte de la casa. Usted es bienvenido cuando quiera por aquí. Pues muchas gracias. Fíjense que sí, vamos a platicar de la desigualdad cultural y los esquemas mentales. Es importante porque pasan muchas cosas y a veces, pocas veces, nos ponemos a pensar qué tantas cosas suceden. Por ejemplo, de las cosas que suceden, la desigualdad cultural te permite no conocer las cosas. Muchas de las cosas que hay en el mundo no se conocen porque no hay oportunidad de que la gente estudie, no hay oportunidad de que la gente vaya al museo, no hay oportunidad de que la gente lea, no hay oportunidad de que la gente esté informada, ¿no? Por el otro lado, no reconocer también muchos de los actos sociales es el reconocimiento. El conocimiento tiene que ver en primera instancia con un acto de abstracción que se hace a través del conocimiento que se genera por medio de las investigaciones y se da en la educación. Y el no reconocer es un acto donde éticamente y socialmente nosotros no nos damos cuenta o la gente no se da cuenta de lo que sucede, ¿no? Entonces, no participar es otro de los elementos, el hecho de que estemos fuera de las actividades, de las maneras de hacer de la sociedad, estén fuera. Entonces la desigualdad también tiene que ver con el no participar, no distinguir. El no distinguir es importante porque muchas de las cosas que hay en esta amplia forma de vida y en estas formas de representación de vida, en estos ecosistemas simbólicos, es distinguir las cosas, saber que esto sirve para esto no sirve para aquello, esto. Claro que a veces son mediaciones de muchas de clase, pero también eso es importante distinguir, saber qué pasa, qué hay, dónde no hay que meterse, qué es peligroso, qué es aceptable, ¿no? No hablar, el problema del hablar tiene que ver con el capital cultural, es decir, la educación, y propiamente con el capital lingüístico, el poder mantener una conferencia, el poder mantener una plática, el poder eslabonar sistemáticamente, coherencia y plantear las cosas, ¿no? El no poder opinar en la sociedad y en la sociedad civil es importante. El no poder argumentar cuando se opina de manera sensata, que vaya más allá de la crítica, de la crítica visceral, del grito del vituperio. El opinar es importante y tiene que ver con esta desigualdad. El no hacer es donde te desinhabilita porque no haces, porque no tienes. No haces porque no sabes. No haces porque no hay dónde hacerlo. Entonces, esa es otra de las cuestiones que tiene que ver.
Y otro de los principales problemas que tiene que ver es el no organizarse. El no organizarse es también esta desigualdad cultural que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Entonces, no podernos juntar unos con otros y poder resolver problemas, plantear problemas, incluso estar de acuerdo en que tenemos problemas. Exacto. O cierto tipo ¿Cuál de es el problemas, problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos, no? No afirmarse. Fíjense que nosotros nos vivimos solamente con el yo individual, pero no nos ubicamos como ciudadanos, no nos ubicamos como mexicanos, no nos ubicamos como de la colonia fulana tal o de la secundaria fulana de tal, y eso no nos afirmamos, no nos confirmamos como grupo y perdemos identidad. Y hay un problema muy fuerte con la gente pobre, es el no aspirar. Hay un trabajo de un antropólogo hindú que dice que, bueno, pues como se ha venido reduciendo la vida y muchas de las cosas, la parte del futuro ya no forma parte de su imaginario colectivo. Es el día a día, que es lo que sobrevivir un poco Sí, en ese sentido. efectivamente, Pepe, es el día a día, pero no hay una aspiración. Entonces, cuando estábamos hablando la otra vez de educación, me gustó mucho porque la educación y una carrera o un oficio les permite aspirar y tener un futuro imaginario y verse como abogados, como médicos, como licenciados, como jalateros, como maestros, y eso es importante, hay una aspiración implícita en el imaginario. Al cortar en ese momento el futuro en las cuestiones del imaginario, pues tiene un problema muy fuerte, porque entonces ¿quiénes somos? ¿A qué aspiramos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces muchas de las cosas en la vida estudiantil lo haces porque aspiras a ser médico, porque aspiras a ser ingeniero, porque aspiras a ser sociólogo, etcétera, ¿no? Bueno, la deserción también es un problema de desigualdad cultural. Muchos de los chicos llegan a la escuela, se salen de la escuela, no se sienten a gusto de la escuela. Las escuelas a veces hablamos como si fueran el cielo, no lo son. Y hay muchas cosas que tenemos que discutir de la escuela. Si la escuela sirve para docilizar a la gente, para generar una serie de prejuicios, para vivir individualmente. Gustavo Esteva hacía una crítica, que es un investigador, hacía una crítica muy fuerte de la escuela, decía es que la escuela te enseña a ser individualista, pero no te enseña a generar comunidad. Y cierto, bueno, las materias de civismo, ya lo habíamos platicado también alguna vez, quedaron renegadas, y la identidad colectiva se ha venido cercenando y nada más se rescata al sujeto individuo, en la puntitis y en la calificación, y se ha perdido su integración. Bueno, y entonces, ¿qué es con la deserción que tiene que ver? Bueno, pues con la deserción llegan las gentes de clases bajas, con menor nivel cultural, y no hay referentes. Entonces las clases medias, las clases altas, cuando empiezan a platicar de arte, de literatura, sí tienen referentes por sus papás, por la gente. La gente pobre, cuando llega a la escuela, se siente disociado de muchos de los significados que hay en ese ambiente de la escuela. Eso es por un lado. Entonces es agresiva la escuela porque le dicen, a ver, ustedes seguro no saben, y empieza el sarcasmo del maestro y las frustraciones de algún maestro o maestra, y empieza a burlarse de que ellos no van a hacer nada en la vida y todo lo demás. Entonces es la violencia simbólica que se genera en la escuela. Pero sí es importante que sepan algunas cosas, por un lado, y de lo que hemos encontrado en ese trabajo de investigación que hemos hecho sobre desigualdad cultural, que es un tema que estamos trabajando para este último tomo, Pepe, es la cuestión de que también encuentran de que no hay conocimiento sin sentido. O sea, hacen, por ejemplo, raíz cuadrada y no saben cuál es su aplicación, o hacen... ¿Para qué va a servirles en la vida, digamos? Entonces, muchos sinsentidos en las formas de aprender las cosas o de enseñar las cosas, y no le encuentran en la vía práctica, en la vía de su entorno, y entonces terminan por, más las cuestiones de problemas económicos, con la cuestión, principalmente son los problemas de deserción que hay dentro de la escuela, ¿no? No expresarse es muy lamentable. Me ha tocado ver donde a la gente pobre le pasan el micrófono y el micrófono
los inhabilita, los congela, los paraliza, los pone en una situación no deseada, ¿no? Está la situación de no cuidar, y eso es importante porque si nosotros vemos las calles tiradas, los árboles tirados, y todo eso es porque también dentro de la desigualdad y dentro donde nada más se le da importancia al dinero y a la persona de manera individual, pues no cuidamos a la gente mayor, no cuidamos a los niños, no cuidamos el medio ambiente, no cuidamos el entorno, no cuidamos la salud. Entonces eso tiene que ver con esto, ¿no? No atender también es una de las cuestiones importantes, no colaborar, no entender, no exigir, es una de las partes, porque a través de mucho tiempo la cuestión de sumisión como ciudadanos, entonces hasta parece que nos están haciendo favores las cuestiones gubernamentales o el Estado, y entonces nosotros a veces no exigimos nuestros derechos. Y esa es otra de las cuestiones que tiene que ver. No entender es un problema de la desigualdad cultural, que a veces hay interlocución con la gente y que la gente no entienda porque no decodifica lo que está diciendo. No es que sea tonta, no es que no tiene con qué instrumentos pueda poder decodificar el mensaje que emite alguna persona, ¿no? No ver. Fíjense que no ver, de ahí tenía una anécdota donde había llevado a una gente al museo, donde había 1000 y tantas piezas, y decía que si tú los veías a 3 minutos salís en 36 años y no sé qué, y me tocó llevar gente y que al final, cuando yo les dije qué fue lo que vieron, pues un montón de cosas, al Museo de Antropología, y no habían visto cosas. Entonces el no ver es no percibir, es no codificar. Entonces a lo mejor sí vieron un montón de piedras, pero no vieron que atrás de ellas estaban rasgos de la cultura tolteca, rasgos de la cultura maya, rasgos de la cultura azteca, rasgos de la cultura... entonces no lo ven, no se ve. Entonces el problema de la ignorancia con respecto a la gente invidente es que no ven, no tiene importancia. Nosotros tiramos las cosas, no las vemos, que están tiradas, están rayonadas, están rotas, no lo vemos. Nos hemos hecho insensibles a las cuestiones perceptuales de la vida cotidiana, como es el caso de poder distinguir al ver las cosas. Entonces está, bueno, pues no trabajar, indudablemente tiene que ver, no operar, la forma práctica, no utilizar, no manifestarse, en el sentido tanto individual como colectivo. El manifestarse es importante. Acabamos de ver una manifestación de las mujeres y el problema del machismo es viejo. Sin embargo, el acto de manifestarse es un acto interesante, ¿no? No expresarse, no contribuir, no colaborar, no poner de nuestra parte, es un problema de la desigualdad cultural. La cuestión de la inseguridad es un problema, o sea, de que seas inseguro como persona y que seas inseguro como sociedad es un problema de la desigualdad cultural. Otro de los problemas es no defender. Entonces estamos viendo que la están talando, estamos viendo que lo están rompiendo, estamos viendo que lo están rayoneando, estamos viendo que lo están tirando y nosotros no lo defendemos, el patrimonio, no defendemos la historia, no defendemos el hábitat, no defendemos, y eso es importante. Sí, bueno. Desarmonizar en el sentido de que hay muchas fuerzas que están trabajando, bueno, fuerzas políticas y fuerzas de conocimiento y fuerzas tecnológicas, y nosotros no tenemos, chocamos o nos excluimos, que es lo más fácil que hagamos, con referencia a la desigualdad cultural. La exclusión es una de sus expresiones más radicales. No coordinarnos, no coordinarse, no practicar, no estar ni ser conscientes, no seleccionar, no tener sentido, no tener sentido. Entonces vivimos muchas veces y no tenemos sentido para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, la importancia de hacerlo. No sensibilizar, es importante esta parte fina. Cuando eres consciente puedes ver las obras artísticas, puedes apreciar una carta, puedes decir una palabra bien dicha o con muy buena intención. Entonces esto tiene que ver, ¿no?
Estar desinformado también es una expresión indudablemente de la desigualdad cultural. No tener la formación es olvidar, es parte de la desigualdad cultural. Y muchas de las cosas colectivas se olvidan porque nosotros no exigimos o no las vamos remembrando, recordando, registrando. Entonces, esa es de las otras cuestiones. No vincularnos unos con otros es un problema de desigualdad cultural, no valorar es otro problema de las cuestiones. No decir, esto es importante. Muchachos, mujeres, compañeras, esto es importante. Entonces, el no valorarlo es un problema de la desigualdad cultural. Autoexcluirse es una estrategia donde la gente se siente que es incompleta, que no es capacitada, entonces mejor se retiene, se comprime, se reprime, se autoexcluye. ¿Sí? Evadir es otra de las cuestiones. La cuestión del analfabetismo es un problema muy fuerte de la desigualdad cultural. El rezago educativo es un problema de la situación de la desigualdad cultural. Hay un fenómeno que se llama la ataraxia, que es el que tú hacías referencia hace rato, Pepe, que es la cuestión donde llega un momento en que tú no te mueves, ni te quieres mover, ni te puedes mover. No sabes moverte, no sabes hablar, no sabes decir, no sabes opinar, no sabes utilizar esto, no sabes manejar, no sabes andar en patines. Y la ataraxia es esa forma donde te quedas congelado, donde tú no puedes moverte. No es un acto de voluntad, es un acto de situación extrema, donde la desigualdad cultural se apodera de ti, te ha desfacultado en el sentido intelectual, ¿sí? Donde tú no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Eso tiene que ver con esta ataraxia, ¿no? Los inaccesos, la manera de no pensarse de manera colectiva, no degustar, no saborear las cosas. Mira, es que este chocolate lo traen de Chiapas o lo traen de Oaxaca y sabe así, ya sabe. O este café y lo hueles y degustarlo también entra por la parte sensorial. Claro. Pero es una parte conceptual también. Y además, como digamos, detrás de este café o de este chocolate, pues hay toda una tradición cultural, hay una comunidad que se dedica a eso, claro. Hay toda una industria que, bueno, el que no sabe, digamos, pues no es capaz de tener una significación de eso y da lo mismo un chocolate que otro, da lo mismo agua que no, etc. Las cuestiones afectivas, por ejemplo, que te lo haya hecho tu mamá, que te lo haya hecho tu abuelita, que te lo haya hecho tu esposa en un momento significativo y cada vez que lo tomas, lo hueles, hay una concatenación de valores y de sensibilidades y todo eso se pierde. Entonces es comer, es tragar, no es degustar. ¿De acuerdo? Y esta es la desigualdad, no apreciar. Y despreciar sin saber, eso también es otro. Fomentar prejuicios es parte de la desigualdad, fomentar ignorancia. ¿Por qué? Porque la ignorancia se hace circular. En un momento dado hablas banalidades y tonterías y se va reproduciendo la tontería de la que vamos a hablar al rato. Estar a expensas, no compartir, reproducir las desigualdades, paradójicamente se hace por la misma desigualdad. Ignorar, que es de estar desinformado, censurar la inercia, las asimetrías, la discriminación. La discriminación es parte de la desigualdad cultural, desde los sujetos hasta las maneras de ser, de representar y su sensibilidad, ¿no? El no desear es también una cuestión de desigualdad cultural y de reconocer esa desigualdad, ¿no? No escuchar, el aislamiento y perder oportunidades. Bueno, estas son entre muchas. Y claro, el silencio y la censura es parte de la desigualdad cultural. Y claro, está vinculado con la pobreza y con la pobreza cultural principalmente. Entonces, sí es un problema. Fíjate que hay un autor que dice que si tú tienes estudios, hay posibilidades. En Europa han hecho varios estudios, como los que hacía Durkheim, ¿no? Durkheim es un sociólogo. Durkheim veía, por ejemplo, él vio los suicidios. Pero en Europa han hecho estudios. Por ejemplo, ¿quién vive más? ¿La gente que tiene estudios o la gente que no tiene estudios? Pues la gente que tiene estudios vive más. Y tú dirás, ¿en qué influye el capital cultural para que viva más? Pues porque tiene expectativas, porque tiene que hacer profesionalmente. Y claro, hay gente que lo hace, también no pensemos que nada más debe de existir esta gente. Sin embargo, esta cuestión de aspiración, de prospectiva, se ayuda. Bueno, ese es el caso. Hay otro caso que en Brasil
hacen un estudio y adivina que las mamás que tienen mayor estudios, sus hijos pueden sobrevivir y hasta 10 veces más. Y esto tú no te digo, o sea, sí me queda claro cuando hay una desigualdad económica, ¿no? Que no hay instrumentos materiales para poder generar condiciones de vida. Ahí me queda perfectamente claro. Pero lo que llama la atención, o lo que es muy importante, que también los aspectos simbólicos, culturales, juegan un papel muy importante en la expectativa de vida, y en la forma de vida, y en la forma de vivir. Entonces, en el caso de las mamás, que les cuidan la leche materna, que cuidan a la bebé, que cuidan que no se vomite o que no se vaya a ahogar se vaya a asfixiar con su vómito y muchas otras cosas, sí tiene que ver con el nivel cultural. Bueno, hay otro estudio que hacen sobre la gente lo hacen en Colombia, en Brasil, en México y en Canadá, lo hace la Universidad de Toronto. Y encuentran, fíjate, cosas bien interesantes. Que, bueno, la mayoría, todos en estos países, muchos de los jóvenes son muertos por un arma de fuego. Pero se dan cuenta, en el caso de México, Colombia y de Canadá, que a mayor nivel cultural es menor el incidente de muerte por pistola, por homicidio, por arma de fuego. Y tú dices, órale, o sea, qué interesante. Sin embargo, no solamente es el nivel cultural. En Estados Unidos se dan cuenta que los afroamericanos y los blancos, la gente blanca, sí hay una desigualdad más racial, que es muy probable que aun cuando con estudios la gente afro en Norteamérica muera más por cuestión de ser blanca o ser afroamericano. Claro, son las prácticas, también no me voy a enganchar con la cuestión de racial, no, son las prácticas culturales y son muchas de las cosas las dinámicas culturales que se van dando. Bueno, entonces, fíjate qué interesante es, o sea, la gente vive más si tiene más capacidad cultural, si tiene más manera de resolver las cosas, si tiene más maneras de plantear las cosas, si tiene más manera de referir sobre las cosas. Pues, incluso pues eso se nota a nivel de la historia de la humanidad, es decir, la cultura justamente nace como una transmisión de esos conocimientos que parecen válidos, que son necesarios y se van transmitiendo. Las sociedades que no tuvieron este proceso de transmisión de valores culturales, pues son civilizaciones que ya no existen ahora, ¿no? Que se han ido, los que existen ahora es porque han recibido esos valores, los han ido mejorando, los han ido desarrollando y aquí están. Entonces, puedo pensar que a nivel personal ocurre un fenómeno similar, es decir, si yo no asimilo esos valores culturales, si no tengo acceso a esos bienes culturales, pues estoy en desventaja, francamente, con respecto. Sí, estoy de acuerdo, o sea, no es un determinismo cultural en el sentido de que a mayor cultura ya es garantía de que tú vivas, pero quiere decir que si tú sabes sobre agricultura, que si sabes sobre temporadas de cultivo, si sabes sobre los ciclos, si sabes sobre las plantas, si sabes sobre el buen alimento, si sabes cómo prepararlo, si sabes sobre la salud, si sabes sobre las prácticas que son buenas. Entonces, sí, en ese sentido, sí. Entonces, no es un determinismo cultural, pero sí estoy de acuerdo que le da calidad de vida el nivel cultural. Y a veces nosotros pensamos, pues claro, sí, tenemos hambre, es fundamental, indudablemente, pero no está peleado, es articulado el hambre con eso. Bueno, traigo datos. Fíjate que a nivel, de acuerdo al INEGI del 2015, el porcentaje de la población de 15 años o más con rezago educativo, es decir, con gente que no terminó el nivel educativo básico, que es secundaria. En México es en el 2014, una proyección, 36.2, en el 2015 35.5, en el 2016 34.4
y en el 2017 33.3. Ha venido bajando, sin embargo es grande, quiere decir, fíjate, 33.3. De cada 3 mexicanos, uno de ellos está en rezago educativo, no tiene educación de formación básica. Ok, eso es a nivel federal. A nivel estatal, y a nivel de analfabetismo es importante. De cada 100 personas, aproximadamente 5.5, que son prácticamente 6, no saben leer y escribir. Y eso es un problema muy, muy fuerte que al ratito lo vuelvo a tocar y que es fundamental. En el estado de Guanajuato, encontramos que la población de 15 años o más es mayor, el rezago educativo. Entonces nuestro presidente que habla que mente factura y que quién sabe qué, que es lo importante, y nuestro gobernador, Diego Sinue, ha hablado que la mente factura, que la estrategia y todo, pero no ha atendido esta cuestión. Tenemos el 37.9%, o sea, aproximadamente el 38%, que ya es casi 4. De cada 10, 4 personas aproximadamente no tienen problemas de rezago educativo. Llegaron hasta secundaria y no la terminaron, o sea, ni siquiera la básica, ¿no? Entonces, sí es un problema fuerte. Bueno, y en analfabetismo es un poquito arriba, es menor al del promedio nacional, 5.2, no es mucho, pero ese es el dato. Bueno, entonces hay un esquema muy fuerte que tenemos que repensar, ¿no? Uno es qué tipo de escuela queremos. Una escuela que nada más haga dóciles a la gente y que digan buenos días, buenas noches, y que ahí va don fulanito y que hagas caravanas y que digan, esos son buenos modales, o hagas una escuela que permita transformar tu realidad y que cambies las condiciones de vida, ¿no? Entonces, donde los jóvenes, los niños tengan espacios de acción colectiva, haya propuestas educativas, haya emancipación, haya libertad, educación para la libertad, lo había dicho Freire, creo que es importante, donde haya propuestas pedagógicas más adecuadas a las regiones, zonas, grupos y demás, que correspondan a las necesidades sociales, que atiendan problemas del hambre, la pobreza, la violencia familiar, el miedo, la desigualdad, la falta de seguridad, el individualismo, y que las necesidades sociales del mercado laboral se atiendan, porque a veces nada más se quiere, el neoliberalismo solamente quiere atender a gente con capacitaciones para el trabajo y está olvidando el trabajo cultural, social, amplio, de ser ciudadanía. Entonces eso es importante, ¿no? ¿Qué papel juega la educación informal? ¿Cuáles son las comunidades de aprendizaje? ¿Cuál es el cuidado de sí y a la vez la sustentabilidad? ¿Qué saberes indígenas hay que volverlos a circular en este proceso? ¿Y cuáles son los espacios de acción colectiva que tienen que ver más con la democracia? Los espacios de creación. Entonces, esto es fundamental. Bueno, entonces, ¿cómo se construyen estos esquemas, los esquemas mentales? Pues es interesante cómo se van construyendo los esquemas mentales de manera simbólica, ¿no? Por un lado, bueno, pues lo que se nos va educando. Por otro lado, la correspondencia con el gran telón de fondo que es la cultura general. Es la cultura dominante, pero es la cultura general. Y en eso está la sociedad también. Entonces, los esquemas mentales con la sociedad. Y luego con las relaciones que tienen que ver, las relaciones sociales y las relaciones asimétricas que hay entre los individuos que se dan en los procesos educativos. Entonces, hay una actividad que se llama el hábitus, que junta las formas de pensar con el quehacer de la actividad práctica. Porque en un momento se disoció. Por un lado estaba la cabeza desde la época atomista, estaba la cabeza y por otro lado estaba el cuerpo. Y no. Cabeza y cuerpo van juntos. Por eso es importante las representaciones y los campos de espacio, las prácticas, la manera de interactuar que se da con ello. Y entonces, eso es el hábitus, que es estructurante. La estructura mental, que es importante, que es la manera de representar. La cultura,
la gran cultura general que habla de los valores, los principios y también los conflictos al interno de esta sociedad que es muy antagónica. Las cuestiones estructurantes, está el orden social, las relaciones estructurales de los agentes y la cuestión ontológica, que es la realidad per se por sí misma. Bueno, fíjense que David Christian desarrolla algo muy importante. Bueno, fíjate, yo lo que quiero que vayan viendo, y espero que me estén acompañando en el auditorio, de ¿cómo se puede escribir los mapas mentales de la misma gente? Es importante. ¿Y por qué es tan importante los mapas mentales? Porque tú llegas a un lugar y te permite distinguir y clasificar. Y entonces tú dices, y aquí veo un cuadro, veo un cuadro impresionista, con elementos de alta subjetividad, mientras que acá veo un cuadro histórico que habla de un puente, y no sé si es en Guanajuato, me supongo que es aquí, en una época histórica. Entonces, tú vas clasificando con esquemas mentales. Bueno, David Christian en 2019 empieza a hablar de los mapas mentales y empieza a platicar de que que tiene recientemente, históricamente, se ha venido desarrollando mucho el conocimiento y el conocimiento científico se ha venido desarrollando bastante. Y entonces, ¿en qué te ayuda la escuela? Pues te ayuda a ordenar en mapas mentales la percepción de tu alrededor. Ese es impresionista. Puntillismo propiamente de aquella pintura. Entonces, tú vas ordenando las cosas que hay en el mundo exterior y diciendo, esto tiene que ver con matemáticas, esto tiene que ver con geología, esto tiene que ver con astronomía. Y cada carpeta o cada mapa tiene una historia, ¿sí? La astronomía de Galileo Galilei, Kepler, Copérnico, ¿sí me explico? Vas desarrollando, Newton. En la geología también, en la química. Entonces, son esas carpetas que te permiten agrupar y entender ese mundo complejo, esos múltiples objetos de estudio que hay con cada cosa que tú alcanzas a entender. Eso tiene que ver con la paleontología, eso tiene que ver con la física, esto tiene que ver con el derecho, con la música, con la historia. Te permite ordenar ese esquema mental. A un niño que no lleva estudios no es tonto, pero le cuesta trabajo entender en qué carpeta va esto, en qué elemento va esto. Entonces, por eso es tan importante la educación básica, y claro, y la educación, porque te va a permitir te da esquemas de pensamiento. Ya hablé también que no es también nada más cuestión purito la educación, que también la educación puede perjudicar, pero sí es bien llevada. Bueno, hay algo que se llama obstáculos epistemológicos, ruptura y replanteamientos. Fíjate, esto lo desarrolla David Hutton en un libro del 2017 que está muy interesante, pero yo también Coiré también ya lo había dicho en otro texto, y también Bachelard. Habían dicho esto de los obstáculos epistemológicos de la ruptura. Para 1600 la gente pensaba en hombres lobo, en las brujas, pensaba en el unicornio, aunque nunca habían visto un unicornio, pero sí sabían que existían los cuernos de unicornio. Sabían que si tú limpiabas con un ungüento especial una navaja con la que habían lastimado a una persona, la gente se curaba. Entonces limpiaban la navaja para que se curara la gente. Que si había un criminal que se presentaba en el lugar donde estaba el herido, el lastimado, empezaba a sangrar. Y había muchas creencias que tenían que ver con esta forma de creencias, de mágicas, de mitos y todo lo demás. Ahora, bueno, esto es en el Europa protestante principalmente. En el caso de la católica fue todavía más complejo y todavía más arduo y más difícil, porque ahí se generó la contrarreforma, fue más represivo. Pero para 1733 cambió el mundo. Y entonces Bachelard y todos ellos hablan de que sí hubo una revolución científica, principalmente Hutton, en una obra reciente sobre historia de la ciencia, platica eso. Entonces, ¿cómo vino a cambiar en 100 años? Claro, son gentes cultas. Claro.
bueno, más bien dicho, está hablando de que un hombre de 1600 culto pensaba que en el hombre lobo, pensaba en la bruja, pensaba esto, y había escritos al respecto, había tratados, y que tenía aproximadamente 12 libros. Pero para 1733 la cultura había cambiado, de la gente culta. Entonces la gente culta ya te pueden citar a Kepler, ya te pueden citar a Copérnico, ya te pueden citar a Galileo Galilei, y a varios filósofos, ¿sí? Bueno, a Descartes y todo lo demás, pero a varios filósofos. Y en Inglaterra es donde se va a ver ese salto cuantitativo cultural de la cultura científica. Ya la gente no tenía 12 libros, tenía cientos de libros. Y sus saberes eran distintos. Y ya sospechaban, y lo que sospechaban, no creían en las brujas, no creían en los duendes, no creían en las hadas, no creían en el unicornio. Sabían que la Odisea era un escrito muy bonito, mítico, mientras que en 100 años antes, 133, que era la verdad. Entonces hay una ruptura, hay esquemas de pensamiento que les hace sospechar, que les hace replantear las cosas, que empiezan a ser... Fíjate, es tan interesante este proceso que le llaman la revolución científica a este proceso de cambio cultural. A este proceso de cambio cultural es bien interesante porque todavía para 1600 Aristóteles era el filósofo, para 1733 el astrónomo predilecto es Isaac Newton con las teorías de la gravedad y demás. Entonces, esto es fundamental, viene a cambiar las mentalidades de los sujetos, las disposiciones de los sujetos, la manera de vivir de los sujetos. ¿De acuerdo? Y con esto cambia la humanidad. Claro que esto ha sido todo un proceso, cambiaron el siglo de las luces y antes el Renacimiento. Vinieron a cambiar muchas cosas, por eso son tan importantes las revoluciones culturales. Y las revoluciones culturales se detonan de distinta manera y claro, la educación juega un papel muy importante. Muy bien, bueno, vamos bien. Me gustaría platicarles ahora del esquema mental de la pobreza y esto que se llama el mundo de los pobres. Bueno. Bien, voy a detenerlo un poquito, doctor, justamente para hacer solamente como una especie de resumen. Sí. Hemos visto cómo no acceso a esos esquemas mentales, a esos esquemas culturales, tienen como resultado que las personas quedan aisladas, excluidas, paralizadas, y por lo tanto no hay tampoco como una mentalidad aspiracional, es decir, una especie de estancamiento, y eso no permite que salgan de la pobreza de la que estamos hablando, ¿no? Y parece ser que los sistemas educativos tienen mucho que ver con esto. O abren esta mentalidad o la mantienen cerrada de acuerdo a los intereses de quienes en ese momento pues controlen la educación, supongo. Y bueno, ha hecho algunas propuestas sobre cómo abrir estos esquemas, sobre cómo construirlos de una mejor manera o una manera más amplia, de manera que las personas pues podamos salir adelante, no solo sobrevivir, sino vivir y vivir bien, ¿no? Y nos ha ilustrado este proceso a partir de lo que ocurre o lo que ocurrió en Inglaterra, ¿no? Como en 100 años la cultura se transforma y no en balde de Inglaterra nos viene la revolución industrial, que viene a revolucionar también pues toda la técnica a nivel mundial. Quisiera hacer en este momento una pausa para que continúe con esta siguiente parte de su tema tan interesante y pudiéramos ir ya como a propuestas muy concretas o de lo que ustedes están encontrando en su investigación que en un futuro próximo pudieran ayudar a zanjar un poco esta desigualdad cultural y ponernos en condiciones pues más equitativas de las que en este momento tenemos. Entonces, amigos, queremos invitarles a que continúen con nosotros en un momento. Vamos a una pausa comercial, que es lo que mantiene vivo este canal también. Entonces, les pedimos que continúen con nosotros. En un momento regresamos. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros el doctor Ricardo Contreras Soto. Está hablándonos sobre la investigación que actualmente está llevando a cabo junto con otros colaboradores sobre la desigualdad cultural y los esquemas mentales, es decir, la relación entre lo que pensamos y lo que hacemos y, digamos, la posibilidad de un mejor desarrollo
a nivel personal, pero sobre todo también a nivel colectivo. Ha hecho hasta este momento un recuento de cómo estos esquemas mentales nos permiten un mayor o un menor desarrollo, el papel de los sistemas educativos y también pues diversas situaciones que impiden que muchas personas tengan acceso a una mejor educación. Entonces vamos a continuar con él, con estas propuestas que trae para nosotros, sobre todo para nuestra reflexión y saber si nosotros estamos haciendo lo suficiente o lo adecuado para que nosotros mismos o nuestros hijos o las personas con las que convivimos tengan un mayor acceso a estos medios educativos. Doctor, continuamos con usted. Fíjate que, bueno, sí, el tema es un poquito más amplio y quiero exponer brevemente lo que sigue, ya después pasar a la propuesta, que bien, y estoy de acuerdo. Fíjate que está algo que se llama, pero es a nivel analítico, el mundo de los pobres. Y el mundo de pobres es esa favela, ese barrio, esa ciudad marginal, donde se vive ya en prácticas sociales. Ahí la gente vive, convive, comparte, se pelea y demás. Y ese mundo de los pobres es ese mundo que ya lo habíamos platicado también, es el mundo de los olvidados de Luis Buñuel, de esos barrios donde está, o esas periferias, o esas comunidades rurales que están abandonadas por la mano de Dios, decimos, ¿no? Y hay una tristeza, pero hay dinámicas, hay trabajo que se da y todo lo demás. Bueno, esa es la práctica donde él es conocido y se reconoce, y a veces no se reconoce ni él. En esos lugares, por ejemplo, me ha tocado ver que en procesos de urbanización, en colonias nuevas llegaron y se instalaron las gentes, pero no construyeron colectividad. Vive la gente y duerme, ¿me explico? Sí, sí. Pero no sabes quién es tu vecino. No sabes quién es el que vive a 2 cuadras, a 3 cuadras, 5 cuadras, y no como chismoso, sino que no hubo un proceso de construcción colectiva, sino como por la parte de migración interna, por buscar trabajos y demás, se vino coincidieron en ese espacio. Que llegamos gente de México, que llegó gente de acá, que de Michoacán, que ahora que hay inseguridad social se mueve y todo, pero no hay comunidad en el lugar. Bueno, esos son los espacios de los pobres donde transitan, es el oikos, y aparte está su casa, y es el espacio íntimo, eso es importante. Muchas de las cosas de dignificación hacia la gente pobre tiene que ver con ese espacio, con el oikos, con ese espacio íntimo, que es importante reestructurar desde lo más chiquito, ¿no? Bueno, y luego también hay otro lugar, que son otros espacios donde la gente circula, que son los espacios públicos. Entonces hay gente pobre, bueno, viven en las favelas y todo lo demás, en estos lugares. También hay lugares donde viven en el centro de la ciudad porque se los comió la ciudad, y bueno, hay en Brasil, en la Ciudad de México, en las grandes urbes se nota este proceso. Entonces están los espacios públicos donde transita la gente pobre y la gente rica. Hay espacios compartidos con restricciones, por ejemplo, cuando vas a la playa, acaba de suceder de que fueron a la playa y que para la playa ciertos lugares son para la gente pobre y ciertos lugares para la gente rica. Y hay otros espacios que están excluidos, ahí no hay, bueno, sí entran, pero entran en calidad de mucamas, de sirvientas, de gente que ayuda en el restaurante, la gente pobre. Pero está la parte elite de espacios exclusivos, ¿no? Los clubs, universidades privadas, los centros financieros grandes, pues a menos que seas el intendente puedes entrar. Entonces, donde transitan y circulan, pero la circulación no es lo mismo entre el mundo de los ricos y el mundo de los pobres. Y también hay espacios en términos de conflicto entre los ricos y los pobres, que es todo un tema, que vale la pena también reflexionar en estos espacios, ¿no? De que la gente rica quiere avasallar y en la vida cotidiana pues vemos este tipo de encuentros o desencuentros y de conflictos. Bueno, esto es en las prácticas de la vida cotidiana, pero también hay espacios de visibilidad o de identificación de las cosas. Entonces, la gente pobre tiene un conocimiento o un saber sobre las cosas, claro, limitado como todos. Hay un mundo visible y hay prácticas visibles. Y hay un mundo referido, digo, hay elementos referidos. Por ejemplo, dicen, ¿quién es ahí? Ah, es el ingeniero. ¿Y de qué es ingeniero? En petróleos. Ah, ingeniero en petróleos. No sabe él sobre petróleos, pero él, a través de la referencia, empieza en su imaginario a ubicar que hay actividades distintas, no con la profundidad,
de ese mundo referido a decir, hay esto, lo otro. Y es que me acuerdo porque les preguntamos a la gente pobre que por qué por qué eran así, porque estaban en esa condición, y sí nos dijeron cosas demasiado interesantes. Pero ellos no eran economistas, ellos no eran sociólogos, ellos reconstruyen a partir de la referencia, ¿sí? De identificar, pero la identificación no llega más. Y bueno, y también hay un mundo invisible, desconocido, grandísimo, fuerte, inmenso, y entonces es un vacío. ¿Sí me explico? Puedo ver yo una planta nuclear o una planta eléctrica y algunas cosas media las entiendo y las otras no. Bueno, y no más en la gente pobre, en la gente ignorante. Hay códigos que no entiendo, no me los dieron, ni como referencia, ni como nada, no lo sé. Y ese mundo se hace invisible, y es un mundo mucho más amplio. Y también hay obstáculos epistemológicos, es decir, cosas que no te dejan pensar, que son mediaciones ideológicas, que va desde la idiotización de programas, de memes, hay mucho meme, hay una tendencia política a formar gente idiota, y que todo lo vea ridículo, todo lo vea gracioso, todo lo vea, y no es lo malo la gracia, es muy interesante sabernos reír, pero fíjense bien de qué se ríen. Cuando se ríen de la India María, nos estamos riendo de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, el manejo de las emociones y el manejo de las pasiones, los medios masivos y ahora las tecnologías de información y comunicación juegan un papel muy, muy importante. La reproducción de la ignorancia, la entretención, hay cosas que entretienen. Miren, chécalo, me comentaba Pepe que no utilizaba el teléfono. Y fíjate que ha sido, en cierta forma es bueno porque te entretiene el teléfono. Hay tantos mensajes que te pierdes tiempo. Y a veces te puedes, yo recuerdo que llegó un momento en que en las empresas, en las fábricas quisieron quitar el teléfono, porque era demasiada entretención lo que hacía el teléfono. Están los aparatos ideológicos, que es todo un tema en cómo van ordenando para que seas sumiso, para que seas gente ordenada, pero no crítica. Está la mercantilización de la vida cotidiana, y sí es cierto, casi todo lo queremos pasar a dinero. Oye esto, y genera dinero, y eso empobrece, no enriquece la vida cultural. Bueno, es otro tema. Está la determinación de contenidos de los medios masivos y de las TICs, o sea, ¿qué es lo que se va a dar? Pues se va a dar la banalización, los escándalos, la manipulación, el consumismo, las estrategias de dominio y el manejo de los sentidos. ¿Sí me explico? Hay también, con todo respeto, las cuestiones de la discriminación y la exclusión, y hay cosas terribles aquí en Guanajuato, que hay una religión o religiones que son, no nomás son religiones en plural, que son docilizadoras, que te mantienen adormecido, que no te dejan pensar. Afortunadamente hay también corrientes al interno de las religiones que están contra esta vertiente que es vieja, ¿no? Está la evasión, cómo te evades de tu realidad. Entonces, que no te hace sentir pobre, que no te hace sentir que no tenemos problemas, que no te hace sentir con gritos, que no te permite juntarte con nosotros, y entonces te estás evadiendo, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos son las mediaciones ideológicas y es importante señalarlos. Y entonces el orden simbólico de la desigualdad se da principalmente por lo conocido, lo sabido, lo referido y las mediaciones ideológicas, y un vacío muy fuerte, un espacio muy grande, que es lo desconocido. Muy bien, fíjense, el acto de no leer, o sea, ser analfabeta es algo fuerte. Claro, nadie va a ir, lo vamos a llevar a la hoguera por eso, pero sí es un problema muy fuerte. Hay una escuela que se llama la Escuela de Tartu que habla de la semiosfera. La semiosfera es que tú volteas a tu alrededor y las cosas son materiales, pero también representan algo. Tienen un significado. Tienen un significado. Entonces, cuando volteamos a nuestro mundo amplio, es la semiosfera, ese mundo, ese significado amplio, las pinturas, el canto de los pájaros y demás. En el analfabetismo, ¿cómo contribuye a no ver esa semiosfera? Fíjate bien, todo lo que se pierde. No puedes leer letreros, no puedes leer anuncios, no puedes leer libros, no puedes leer manuales, no puedes leer cartas, no puedes leer nombres de las calles, no puedes leer indicaciones
los distintivos, los dispositivos, los recados, los memes, los oficios, los volantes, los boletos, las presentaciones, las tarjetas, los calendarios, las etiquetas, las cajas, las marcas de productos, las notas, las impresiones, las gráficas, los registros, las recomendaciones, los folletines, los documentos, las credenciales, los señalamientos, los diagnósticos, las cartas, los programas, etcétera. Son bastantes cosas por el acto de no ver o de no saber leer, el no saber leer ni escribir. Toda esta parte de la semiósfera lo pierdes, no está, no existe, no se da. Bueno, hay una desigualdad cultural y no es nada más un problema de no percibir, sino tiene que ver políticamente con la colonización de los imaginarios, tiene que ver con utopías neoliberales, o sea, hacerte internacional, hacerte moderno. La utopía neoliberal de hacerte moderno es lo que seduce a las pequeñas clases medias y en adelante, a los ricos les gusta mucho sentirse modernos, que traen carros, que traen la última música y todo lo demás, ¿no? Son eurocéntricas y que también hay mucha basura, cháchara, fomentan la idiotez, que ya lo platicamos, y para la gente que no, pues hay una desesperanza, no hay elementos de codificación, y ese es el problema. Hay pérdidas de identidades, hay criminalización. Sin embargo, por el otro lado está la tradición oral y juega un papel muy importante. La tradición oral es a través de, fíjense, la gente pobre es muy interesante porque habla de la memoria colectiva, de saberes ancestrales, de manera fragmentada, no hay una coherencia, no hay una articulación. Sí hay fragilidad en esta forma de expresión de la tradición oral. Sin embargo, se han perdido los depositarios del saber. Muchas de las cosas, sobre todo de los grupos indígenas o de la tradición oral, lo decía la abuelita, pues la abuelita juega un papel marginal, ya no la dejamos hablar, o no habla la televisión. Y entonces esa fragilidad que tuvo la institución abuelita o abuelo en la tradición oral se fragmentó, se perdió, se va evaporando, ¿no? Y incluso, perdón, en esta idea del modernismo, ¿no? Es escuchar a la abuelita, por más sabia que sea, ya está como pasado de moda, eso ya no funciona. Eso ocurría en sus tiempos, pero no ahora. Y nos vamos privando justamente de estos elementos culturales valiosos que podríamos echar mano de ellos, que tienen algo para decirnos en la actualidad, pero por esta idea que nos han vendido de ser personas modernas, vamos excluyendo, vamos acallando, vamos no haciendo caso de eso. Sí, olvidando, perdiendo y demás. Sí, fíjate que también, por ejemplo, con los teléfonos hay un problema muy fuerte, mano. Con los chavos a veces no puedes hablar. Estás platicando y dicen sí, y están ellos picándole al teléfono y dicen, no, es que somos millennials y podemos atender 5 cosas al mismo tiempo. No es cierto, porque no escuchan. Claro, no estoy peleado con la tecnología, Lo que trato de decir es de que también hay una ansiedad. Si tú les quitas el teléfono, y yo, como maestro nos ha pasado que digo, a ver, vienen los teléfonos de acá, y quedan desprotegidos, sienten una ansiedad por saber qué es lo que hay atrás, quién les escribió, quién les mandó like, se están perdiendo, entonces hay una ansiedad muy fuerte. Y es horrible esa ansiedad que ellos experimentan, porque no escuchan, es algo más de tu necesidad interna de buscar adeptos, pero no de escuchar. Y para escuchar se requiere sensatez, abrir, generar empatía, escuchar con la vista, cuando baja la voz, cuando se pone triste. Escuchar es un acto simbólico muy importante. Y esta educación de escuchar no la hemos tenido, y ahora menos con las mediaciones de este tipo de cosas. No estoy satanizando la tecnología, simplemente estoy diciendo que no está, que a ver si somos tan fuertes y apaguen el teléfono un rato. Y que sirva para comunicarnos, no para descomunicar.
Bueno, la pérdida de acervos, la identidad, la memoria. Estamos perdiendo cultura popular, idiomas indígenas, saberes de resistencia, saberes no construidos, medicina tradicional, oficios. Hay muchas historias de los oficios, Yo aquí te he puesto que en la carretera, sobre todo la gente mayor, te puede platicar muchas cosas sobre la madera y demás. Sin embargo, es importante la voluntad de saber. Ahora, hace rato me decías, bueno, ¿cómo podemos ir haciendo? Ya voy cerrando sobre cómo vamos a ir pudiendo hacer. Es importante la voluntad de saber. Y la voluntad de saber no solamente se da en la escuela, se da en la vida cotidiana, se da con la gente que estudia y con la que no estudia, con un espacio que se llama educación informal. Entonces nos tenemos que organizar, tenemos que platicar, tenemos que volver a reconstruir memorias colectivas, qué ha pasado en la Paseo El Alto, cuál es su historia, cuál es la historia de nuestras familias, los saberes artesanales son importantes, los saberes ancestrales, las tradiciones locales, los oficios, las historias familiares, la medicina, la artesanía. Y qué bueno que están estos espacios, y felicito a Sergio y a su ultra equipo, que nos da chance de platicar esto, porque son los espacios alternativos que pueden... esto no lo van a decir en la televisión, y que es importante a través de la voluntad de saber volver a reconstituir estos espacios. Entonces la lucha de la desigualdad cultural tiene que construirse a través de nuevas ciudadanías. ¿Y por qué nuevas ciudadanías? O sea, siempre tiene que ver nuevo, no. Nuevas ciudadanías son actores sociales que son gente más abierta, respetuosa, y que queremos entender e incluir las distintas demandas sociales y construir espacios alternos, ¿no? Entonces el acto de conocer, reconocer, distinguir, opinar, hacer, juegan un papel muy importante. Organizarnos, afirmarnos, aspirar, que tiene que ver con el derecho a la educación, que es lo que están peleando los chilenos y que nosotros hemos logrado y que no debemos de permitir que se pierda. Y que tiene que ver que la educación y la cultura son recursos estratégicos, que no los dejen hasta atrás. Y ya, lo primero que recortan son los programas culturales, y claro que son de la pequeña elite y todo, no, pero necesitamos, es un recurso estratégico, la cultura, la educación, la historia, la lengua, los saberes son importantes. Entiendas, es un recurso para sobrevivir, para protegernos, para construir, para mejorar las condiciones de vida. Este mundo simbólico está lleno de luchas sociales, es importante que entendamos qué es lo que está pasando y sobre todo reivindicar a la gente. No hay que reírnos de la India María, hay que reivindicar a los grupos indígenas, no hay que reírnos de la gente, hay que reivindicarlos y se le tiene que pagar de manera justa, se le tiene que luchar. Entonces la lucha es una lucha cultural, pero es una lucha social y es una lucha económica también. Y los actos de liberación y emancipación que son importantes para nuestra sociedad, de que volvamos a recuperarnos, a reconstruirnos, a repensarnos, a hacer cosas. No es nada más... también yo me he fijado que a veces hay donde es una cuestión de percepción. Ahora amanece y cuando te vas en el espejo date un beso. Sí, date un beso, pero trabaja, o sea, haz cosas que te transformen, que te permitan ver lo que quieres ver de ti y lo que quieres ver del grupo, no nada más son tuyos, ¿no? Necesitamos reafirmarnos a través de esta conversión de trabajo, Necesitamos transformarnos, transformar la sociedad, transformar los espacios, transformar las formas de convivencia, ¿sí? En el reconocer, en el hablar, en el expresarse, en el cuidar. Y no es forzosamente la escuela. La escuela es un papel importante. Qué bueno que hay ahorita una atención a la escuela. Y fíjense que vio algo más peor y terrible. Estoy dando en la UPN y me platicaba una de mis alumnas que el actor principal de la educación ya ni los papás son, porque como se ha venido pauperizando el trabajo y la mamá pues tiene todo el tiempo de estar afuera, parece que el único papel como educador explícitamente había sido la familia y todo lo más, es la familia. Pero como no tienen manera de educar, porque están todo el día trabajando, no están presentes ante esa ausencia, pues el maestro no solamente va a trabajar los temas de la escuela, sino también tiene que trabajar. Y me estaba platicando esa manera donde se centra.
Y cierto, porque sí, afuera pues están los niños, la chavos banda, y hay muchas cosas, otras cosas. Entonces, tenemos que ir reconstruyendo todo. Esto sí tiene que ver con el tejido social de colaborar, entender, exigir, atender, ver, trabajar de manera, movernos, utilizar, operar, manifestarnos, decidir, tener empatía, cuidarse, contribuir, defender, coordinarnos, practicar, seleccionar, buscar sentido, estar informado, tener formación. Sí es importante la formación. Compartir, vincularnos, valorar, asumir, cualificarnos, alfabetizar, pensarse de manera colectiva. No nomás pensar yo, no. ¿Cómo? El nosotros. Y desde todos también tenemos que hacer prácticas más democráticas en la vida cotidiana. Entonces, armonizar, sentir algo, apreciar, tener más autonomía como grupo y como personas, desear, imaginar y desplegar la mente, armonizar, generar oportunidades, romper con el silencio y hacer estructuras de contrapoder. Y las estructuras de contrapoder tienen que ver en que nosotros nos volvemos los chavos, en que la mujer adquiere la palabra y se vuelve un grupo feminista, en que los jóvenes se vuelven actores sociales y actores políticos y actores culturales y van transformando sus realidades de acuerdo a sus necesidades. Necesitamos cancha, armar las cosas de manera creativa, ir, pedirlo, solicitarlo, construirlo. Se requiere de democracia directa, ya más acción y no esperar a que venga o en otro sexenio otra gente que baje de la nube y que nos ayude y que no, algo más. Tenemos tener una sociedad más activa, más organizada. Bueno, esto es la gran lucha que tenemos contra la desigualdad cultural. Y creo además, es decir, porque entiendo que no tendríamos que esperar a alguien que organice todas estas cosas de las que usted nos ha hablado. No va a llegar un líder como a decir, bueno, a partir de ahora construyamos nuevas ciudadanías, reafirmémonos, sino que corresponde a cada uno trabajar en la propia persona. Pero también me parece importante que aquellos quienes hemos tenido o tenemos la oportunidad de haber accedido a ciertos niveles educativos, a tener cierta mentalidad, a haber tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista con gente de otras culturas, de otros países incluso, pues creo que tenemos también como un compromiso social de ir compartiendo esto. Y si bien no liderar esta lucha de nueva ciudadanía, sí poder inspirar, sí poder ser interlocutores, sí poder ser la voz de quienes no la tienen, no para salvarlos en ese sentido, sino justamente para despertar y que se den cuenta de la necesidad que tienen también de acceder a otros tipos de servicios educativos. Sí, yo pienso que más que individual, no es individual. Ahorita el salto es grupal. El gran salto para nosotros debe ser grupal. Entonces, que hagas el club de amigos, el club de investigadores, el club de transformar, el de la cuadra, el club de vecinos, el club, estas asociaciones, estas formas. Entonces, en una de las grandes cosas es de que dejes de pensarte como sujeto, individuo, a pensarte más como colectividad. Me parece, que estos movimientos que últimamente hemos visto, por ejemplo, de las mujeres, donde realmente no hay un liderazgo, no hay un pliego petitorio, no hay como una agenda, pero sí hay esta conciencia de colectividad. Es decir, somos las mujeres que necesitamos ciertas situaciones y no las estamos pidiendo, las exigimos porque es un derecho. Entonces creo que a lo mejor, independientemente de la postura que tengamos respecto al movimiento feminista, sí tendríamos que tomar ciertos elementos, como pensarnos en colectivo, pensar que solamente juntos o unidos vamos a poder lograr aquello que queremos. Pues creo que es un ejemplo a nivel social. Y además en México también creo que es un movimiento inédito. Sí. Al menos a esa escala no se había visto antes. No, yo creo que si hay demandas, son distintas demandas, claro. Hay una lucha de demandas, porque son distintos feminismos, también también hay que entenderlo. Pero yo creo que sí hay demandas y sí debe concretar en acciones, que no nada más es la cuestión aspiracional, es fundamental,
pero sí tenemos que hacer prácticas en la vida cotidiana. Entonces, prácticas de educación de los niños, prácticas de la masculinidad, bueno, más que masculinidad. Voy a hablar de otros casos porque a ellas les corresponde, bueno, claro, indudablemente. La lucha feminista es una lucha de desigualdad cultural, indudablemente. Bueno, voy a hablar de otro grupo, nada más, indudable, ellos están haciendo otras cosas muy interesantes, muy bonitas, muy creativas. Entonces, dignificarnos, volvernos a ver como mujeres y demás. Pero la reivindicación de los grupos pobres es importante. Entonces, en el espacio, aquí hay un tiradero. Bueno, pues vamos a sembrar árboles, órale, vamos a sembrar árboles. Este es un espacio público, pero está olvidado, aquí lo sembramos. Oye, ¿qué les parece si hacemos el club de karate? Yo no sé karate, pero él sí sabe. Bueno, pues el que nos enseñe en la mañana. Entonces, esas cosas que colectivamente vayamos construyendo, son chiquitas, son grandes. Me tocó ver cosas muy bonitas, y ustedes también ya las han de haber visto. Por ejemplo, hay un chico que enseña, un niño que puso una mesita y una mesa y una silla, y que él le da asesoría a otros niños que no tienen que no dominan una materia. Él se los da, una matemática elemental la da con mucho gusto y está en el propósito de darla. Esas cosas, hay cosas que tú sabes, hay cosas que yo sé, hay cosas que sabe el otro, que puede compartirlas. Y no es necesario hacer un programa de 1000 años, es un programa, puede ser sesiones. Fíjate, por ejemplo, los cultivos de traspatio a mí se me hacen fabulosos. Yo he estado desconectado del mundo biológico y ahora que he estado con una compañera que se llama Lulu y que da muchas pláticas y muchas prácticas de esto, es muy bonito que vayas construyendo, que vayas cultivando un árbol, que vayas haciendo lo de tejido, que vayas dando pláticas, que vayas dando esta parte de colectividad y la suma de todas estas cosas son las que nos van a permitir transformar. Y esta gente ya no va a estar esperando, no va a estar renegando, no va a estar maldiciendo, va a estar actuando, y el actuar es la parte importante, el actuar, la praxis es la parte importante de la vida. Si nosotros nada más vemos y calificamos y todo lo demás, pues es una parte, claro, finalmente es una práctica, pero es una práctica muy elemental. Si son tantas nuestras necesidades, pues tenemos que tener tantas iniciativas como nuestras necesidades y vayamos haciéndolas. Ahora que si viene alguien y nos mandan al profesor de cultura o nos mandan al profesor de esto, o en la universidad se abre esto, sería genial, sería lo mejor. Se hace la alberca en la Paseo del Alto para que los chavitos naden, etc. Puede ser muchas cosas, y hay unas cosas que no requieren de muchas, sino más de organizarnos y de imaginarlo. Pero tampoco no quiero que todo sea mental y todo sea buena onda, y no, hay que trabajar, hay que trabajarlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues por ahí están, yo creo que las potencialidades. Pero es una voluntad de saber, es una voluntad de transformar, es una voluntad de cambiar la forma de que tenemos de vida. Voy a decir una tontería, digo una grosería, es tan jodida que a veces la tenemos, que es necesario enriquecerla, dotarla, facultarla en la transformación. Entonces, ya, es el aquí y el ahora, no es mañana, no es dentro de un mes, ya, agarrar las cosas. Y las cosas más importantes, bueno, pues es otro espacio y otro tiempo, si hay que luchar, si hay que trabajar en los partidos políticos, sí, todo eso, pero ya, debe ser el aquí y el ahora, y yo no dudo que haya gente que lo hace, y que lo hace bien. La educación tecnológica, la educación artística, la educación indígena, la educación, hay unas educaciones que vale la pena retomar y que a través de estos medios que se conozcan también estas formas y estos proyectos, ¿no? Con la gente que no tienen facultades, que se han venido haciendo muchas otras cosas, y son ejemplares, pero no perder de vista qué es lo que se está gestando en estas formas de manera profunda. Antonio Gramsci era un pensador de izquierda, y me gustaba mucho cómo pensaba en términos de que decía, tenemos que construir la nueva cultura. Y esas prácticas tienen que ver con la nueva cultura, que es necesario transformar nuestra realidad.
pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en todos lados, pues se generan grandes cambios, grandes cosas, ¿no? Entonces, pues es una invitación, amigos, a que si tú tienes un conocimiento, tú tienes una habilidad que puedas poner al servicio de otros, enseñarle a otros, pequeños espacios que a través de las redes sociales ahora se viralizan, pues es un buen momento. No lo pienses en este momento. Piensa que puedes poner al servicio de los otros y empieza a trabajarlo. No importa con 1, 2, 3, 4, 5 personas, pero es un conocimiento que se va reproduciendo, que se va replicando y que poco a poco va a tener una gran repercusión, ¿no? Pequeños cambios generan cambios más grandes. Entonces parece ser que esta es la propuesta que el doctor Ricardo viene a traernos el día de hoy, con toda esta investigación que está realizando sobre los esquemas mentales de la pobreza y cómo nosotros mismos también podemos salir de ella. Se requiere algo de voluntad, se requiere sobre todo, decía él, pues de mucho trabajo. Entonces que este programa, además de la reflexión, pues nos lleve también a la acción. Pequeños espacios, pequeñas acciones. Colectivas, pensando en los demás, por supuesto, generando identidad, construyendo identidad, que poco a poco nos permitirán, pues, ahora este término de moda en la política, ¿no? Reconstruir el tejido social, que es muy trillado, pero pues es muy verdadero también, ¿no? Doctor, ¿algún mensaje final para despedirnos? Me gustaría saber de muchas cosas que hacen, cosas bellas, que ya platicamos hace rato, que hacen aquí en Paseo del Alto, y que a estos darles el espacio. Ojalá, yo sé que en este espacio también a estos actores, estos pequeños actores, pueden ser chiquitos, grandes, pueden ser grupos de teatro, pueden ser gente que esté apoyando a gentes con capacidades diferentes. Esto es importante, esto es lo que nos sana, esto es lo que nos reivindica, esto es la parte de nuestra ética, estas son las ganas de transformarnos. Entonces, pues agradezco y espero que pueda servir el trabajo para ustedes. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Pues ya lo estaremos por ahí invitando en futuros programas con estos temas tan interesantes. Y amigos, agradecerles también a ustedes el favor de su atención. Esperamos que continúen con nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto.